Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del trastorno narcisista y cuántos tipos de narcisistas hay? Bienvenidos a este subpodcast Biopsicodrama donde descubrimos la verdad del alma. Recuerden que el psicodrama pues es la terapia de tu vida, ni más ni menos. Y bueno, vamos a comenzar un poco hablando sobre este concepto de narcisismo que lo traemos mucho y pues se dificulta a veces identificarlo o distinguirlo también de otras pues conceptos, ¿no? El concepto de narcisismo lo introduce, por ejemplo, Freud en 1914 en su obra Introducción al Narcisismo. Y en este Freud pues distinguía entre narcisismo primario, que es pues cuando nosotros desde que nacemos en nuestro desarrollo infantil dirigimos nuestra energía libidinal, o sea, nuestra energía vital hacia sí mismos, ¿no? Y es de cierto modo pues natural pedir, querer, ¿no? Atención, obviamente. Y también el narcisismo secundario, que es pues una forma más patológica del narcisismo primario, que pues en la persona busca constantemente la admiración y la atención de los demás, ¿no? También otro psicoanalista, Otto Kemberg, propuso en 1975 pues una clasificación de los subtipos de narcisismo que incluye más o menos tres categorías: la de benigno, narcisismo compensatorio y narcisismo maligno, ¿no? Este benigno hace referencia más a la posesión, pues, de un ego fuerte, de una capacidad adecuada, digamos, para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, una autoestima, pues, saludable, de cierto modo. El narcisismo compensatorio se refiere, pues, a la falta de empatía y a la necesidad de ser admirados también y admiradas. Y el narcisismo maligno lo define pues como una combinación de rasgos narcisistas antisociales más ligados con la psicopatía, incluyendo la crueldad y también los desprecios o el desprecio por las personas. Ujú. Además, también por ahí de 2010, algunos investigadores como Joshua de Miller y W. Kate Campbell propusieron también un modelo de espectro narcisista, que este, bueno, modelo cuenta pues algunos diferentes rasgos y subtipos también de narcisismo y se basan más en la idea de que el narcisismo no es una categoría binaria, narcisista o no narcisista, sino que es un espectro que abarca rasgos subclínicos también hasta trastornos de personalidad completos. Bueno, entonces identifica 7 subtipos diferentes de narcisismo, que entre ellos se incluye, por ejemplo, el grandioso, el maligno, el vulnerable, el histriónico, el narcisismo subclínico y el narcisismo somático y el narcisismo cerebral. Y bueno, es importante tener en cuenta cada uno de estas categorías, ¿no? Que son independientes, ¿no? Y que una persona pues puede presentar características de varios subtipos en diferentes grados, claro está, ¿no? Este modelo del espectro narcisista pues nada más es una perspectiva un poco más amplia, matizada, digamos, para conocer las diferentes manifestaciones del narcisismo. Entonces, vamos a ver como un poquito a detalle estos subtipos que proponen, que pues es un modelo más reciente, ¿no? Obviamente, y cuáles son las características. Vamos allá. Bueno, el narcisismo grandioso. Este es un subtipo de los más extremos, vamos a decirlo así, porque tiene una autoestima pues inflada. Ahora, una autoestima inflada necesariamente no, pero sí tiene el espejismo de una autoestima inflada, diría yo. Porque en realidad, pues obviamente todos los que tienen estos rasgos padecen pues diferentes carencias afectivas, entonces propias de una muy baja autoestima. Entonces, por eso les digo que es más una ilusión de tener una gran autoestima, ¿vale? Se caracterizan también por, obviamente, el sentido de superioridad, de grandiosidad, ¿no? Exageran sus logros, exageran sus recursos, exageran sus capacidades, ¿sí? De muchas maneras tratan de ser
los más de todo, los más rápidos, los más hábiles, los más listos, los más guapos, los más enteros, los más sociables, los más educados, en fin, ¿no? Todo lo que enarbole su grandiosidad y su superioridad. Esto va a estar determinado, obviamente, por su historia familiar, claro. Si en su historia se menospreciaba, por ejemplo, a los tontos, bueno, pues va a ser basado en la inteligencia, ¿no? Si se valoraba más a las personas sociales, o, bueno, pues también se va a enfocar en esa parte. Sí, en fin, ¿no? Todo depende de la historia de cada narcisista. Entonces, bueno, ¿qué es la característica como en todos los tipos? La falta de empatía, agregándole la constante necesidad de admiración y atención. Atención en todos los sentidos, positiva o negativa. Atención positiva, dame cariño, dame afecto, dame escucha, dame está conmigo, etcétera. Y también en sentido negativo, de que te hago berrear, te ignoro para que me acoses, etcétera, ¿no? Tanto positiva como negativa. Las personas, bueno, con este subtipo, pues sienten que son mejores que las demás personas y cuando encuentran a alguien que más o menos sienten que les puede alcanzar, ¿no? Que obviamente hay muchas, tratan de menospreciarla o minimizarla o, pues obviamente atacar todo lo que a esa persona le hace sentirse bien. Si toma decisiones, atacan sus decisiones, las cuestionan, ¿no? ¿Por qué tomaste esto? ¿Por qué te pusiste ese color? ¿Por qué tal? Lo cuestionan, ¿no? Pero también si tienes una autoestima pues elevada o bueno, pues buena, también empiezan a demeritar ciertos rasgos de, ay, hiciste mal ese trabajo, eso no te salió tan bien, etcétera, pues para que ellos sigan sintiendo esta grandiosidad, para que ellos la sientan, pero el problema es que el efecto que causa en quienes convivimos con estas personas también nos vamos nublando la vista, ¿no? Vamos creyendo que lo que esa persona dice es la realidad. Entonces nos va impregnando muchas de estas fantasías, ¿no? A modo de manipulación, sobre la realidad de quiénes somos y quienes conviven alrededor de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, se basa obviamente en una fantasía de perfección y de superioridad que obviamente oculta la inseguridad y una vulnerabilidad muy importantes, ¿no? Como lo dije al principio, bueno, exageran logros, habilidades y desprecian las que no. El maligno. Este subtipo, digamos, de extremo narcisismo se observa mucho cuando obviamente ya es muy grande su sentido de manipulación, ¿no? Hostil, es sádico incluso, o sea, son violentos con lo que dicen, con lo que señalan y con lo que hacen también, ¿no? De lastimar, herir cosas que son importantes para ti, que saben que tienen un apego también, un vínculo, bueno, pues todo lo que represente pues algo positivo para ti, pues tienden a atacarlo, ¿no? Obviamente son personas crueles, son personas vengativas. De hecho, se habla mucho que a veces tú esperas la venganza de inmediato como la respuesta que ya hasta sabes, ¿no? Cuando tienes mucho tiempo con una narcisista, ya hasta sabes que chin, de inmediato te va a devolver lo que le digas, ¿no? O lo que le hagas, ¿no? De peores formas, pero a veces se vengan en frío. Sí, no son tan, dependiendo también la personalidad de si tienen personalidad impulsiva, este, no llegan a hacerlo de inmediato y lo hacen, más fríamente después cuando menos te lo esperas. Ujú. Entonces, bueno, obviamente disfrutan estas personas causar o generar ese dolor a las personas. Y bueno, esto es muy difícil para entender dentro de las personas empáticas. Es que cómo puede ser posible, o sea, como no lo concebimos en nuestro cerebro, en nuestra mente, no lo hemos experimentado, a lo mejor de todas las formas como lo hace el narcisista, se nos hace difícil. Realmente sí se nos hace muy difícil comprender cómo pueden llegar a esas dimensiones. Pero ellos realmente lo que sienten es la necesidad de apagar
nuestra felicidad de alguna manera, nuestro goce, nuestro placer, porque ellos no lo pueden sentir, no pueden vivir esa experiencia. Entonces, como no pueden vivir esa experiencia, buscan aniquilar las experiencias placenteras de las otras personas. Bueno, entonces esto refiere también a veces a engaños, explotación, maltratos, violencias, y violencia vicaria a través de los hijos, ¿no? A través de animales, a través de propiedades, de muchas formas, todas las que encuentren, ¿sí? Los y las narcisistas malignas son personas muy peligrosas porque como no experimentan remordimiento ni culpa, que tiende, ya dijimos, a la psicopatía, pues obviamente suelen ser muy competitivas, están dispuestas a hacer todo lo necesario para obtener lo que quieren o para que tú no obtengas lo que quieres y pues son muy parecidos a personalidades maquiavélicas o como dijimos, psicópatas, ¿no? Entonces, esta parte pues es mm, necesaria que tú, aunque no la entiendas, aunque no la vivas, no sabes a qué sabe eso, sepas que estas personas ponen en riesgo tu vida y la de tus seres queridos alrededor y propiedades y todo lo que te puedas imaginar. Bueno, el narcisista o el narcisismo vulnerable. Este subtipo está más enfocado en una autoestima frágil, una sensibilidad excesiva, a la crítica, al rechazo, a la necesidad de validación todo el tiempo. Son estas personas que les dices, eh, se te cayó esto y "Ay, ya me dijiste torpe que no estoy tonto". O sea, de inmediato con cualquier situación, ¡pum!, pasan al rol de víctimas, al rol de afligidas o afligidos, al rol de las maltratadas, ¿no? De las mártires incluso, o sea, son personas que obviamente pues no toleran a la mínima cosa, o si no, lo hacen a propósito, exagerando ese error aparente que cometiste para que tú te sientas obviamente culpable como siempre, ¿no? Pero ya hablamos de que la culpa no existe, por favor, quítatela de la mente y si no, ve a ver mi video donde hablo de la culpa. Este, y bueno, estas personas pueden parecer al principio tímidas o inseguras, ¿no? Pero en realidad pues tienen una necesidad muy profunda de sentirse valoradas y admiradas, ¿no? Entonces pueden reaccionar con rabia o con venganza también si se sienten amenazadas en este punto o criticadas. Entonces tú critica, lo que el otro sienta no es tu responsabilidad. Tú eh, habla, reclama, exige tus necesidades, tu derecho, tu respeto y todo, no importando si la otra persona se aflige, porque eso no es tu responsabilidad y tú no está en tus manos compensarle. Eso es muy importante porque es una parte fuerte de la culpa, un complemento de la culpa. La culpa es un factor de control humano, ya lo dije, ve a ver mi video de culpa. Entonces, ¿cuál es el interés de depositar culpa en las personas, cualquiera que sea, en el mundo? ¿Cómo la vamos a controlar? Porque esa persona se va a sentir que tiene una deuda y luego de que tiene una deuda, ¿sí? Va a tratar de compensarlo para eximirse de la culpa, para ser libre aparentemente, pero lo que pasa no es eso, o sea, no necesita nadie de nosotros expiar ninguna culpa, ¿sí? O sea, no necesitamos un proceso de liberación ni de nada de culpa, o sea, no existe, por eso les digo, es un proceso de control. Entonces, los narcisistas y las narcisistas utilizan este método de la culpa para doblegar tu voluntad, para que sientas la necesidad de compensarle y entonces, pues tú cambies tu actitud, regreses, obedezcas, hagas lo que quiere, etcétera, 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 ¿sí? Narcisismo subclínico. Bueno, pues está más enfocado en un nivel de menor de rasgos narcisistas. Las personas con este subtipo, pues, pueden tener una autoestima saludable dentro de todo, pero también tienen algunos rasgos de grandiosidad, de arrogancia, de falta de empatía, también de necesidad de admiración, ¿no? Nada más que no son lo suficientemente graves en este caso como para cumplir los criterios de un trastorno
de la personalidad, ¿no? Como les decía, el narcisismo no es un tipo de personalidad, es un trastorno de la personalidad, ¿no? El somático, bueno, dentro del narcisismo somático, aquí las personas se caracterizan por una preocupación excesiva por su apariencia física y de salud. Quienes lo llegan a padecer, pues pasan por horas en el gimnasio, dietas inalcanzables, salones de belleza, cambios estéticos, empiezan a estar siendo muy vanidosas, muy obsesionadas por su cuerpo, en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Y todos los cambios posibles para mejorar su apariencia. Aquí pueden utilizar también la sexualidad para, pues, obtener este tipo de atención. Por eso su cuerpo, en el caso, por ejemplo, de hombres y mujeres, se va moldeando, se va enfocando a exacerbar glúteos, nalgas, pectorales, brazos, piernas, para poder, digamos, atraer la admiración a partir de la atención hacia la sexualidad, ¿sí? Suelen tener también dificultades para mantener relaciones profundas, significativas, pues debido a que el enfoque en la superficialidad y la apariencia, pues no da espacio necesariamente para conectar con una persona por su humanidad o por los valores o por las cosas en común, etcétera, ¿sí? Otro, pues, es el cerebral, ¿no? Este narcisismo cerebral caracteriza, digamos, por la necesidad de sentirse intelectualmente superiores, ¿no? Y las personas narcisistas con habilidades intelectuales regularmente tienden a ser muy competitivas, ¿no? Son personas que tú admiras mucho porque obviamente están en puestos, pues, superiores, importantes, ¿no? Y radian esa fantasía de ser muy inteligentes y todo, pero la inteligencia es más que un promedio y es más que ser hábil o apto para muchas cosas. Hay más tipos de inteligencias, ¿no? Entonces, bueno, ellos consideran o ellas que son más inteligentes, sabias que las demás personas y del mismo modo tienden a menospreciar a personas que no tienen este nivel de conocimientos en algún sentido, tienen dificultades para conectar emocionalmente con la gente y pueden parecer también muy frías y distantes a la vez. Ay, no me gusta el contacto, te quiero, así como, ¿no? Muy sencillo. Bueno, y también son obviamente muy críticas consigo mismos también, ¿eh? Pero también con otras personas, ¿no? Que están a su alrededor y obviamente recibir una crítica, o sea, ellos pueden sí criticarse y juzgarse, pero que alguien más lo haga, eso no es posible, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver esta parte, pues digamos que es solamente una de los autores que han trabajado estos subtipos. Cuéntenme, ¿qué les parece esta primera visión sobre los tipos o subtipos, ¿no? De relaciones narcisistas. ¿Qué les parece? Escríbanme aquí en los comentarios, ¿no? También fíjense que hay otras investigaciones, ¿no? Que estudian estos rasgos. Y hay un concepto, por ejemplo, que fue propuesto por el psicólogo social Aaron Pincus, que él propone un narcisismo vulnerable y grandioso. Entonces, Pincus introducen esta idea de que el narcisismo no es una entidad unitaria, sino que compone más o menos dos dimensiones principales, ¿no? Entre estos dos, el grandioso está más enfocado pues a una alta autoestima, un sentido pues de superioridad, como dijimos, mientras que el vulnerable pues es más bien una baja autoestima y una necesidad de validación externa, ¿no? Entonces, este tipo mixto que ellos proponen, digamos, está relacionado más con una mayor extraversión y un menor neuroticismo, ¿no? Mientras que el vulnerable, pues, está asociado a una mayor ansiedad. ¿Cómo ven? Bueno, entonces, todo esto es como que un dato al final, ¿no? De este trastorno, pero cuéntenme, ¿cómo creen que es qué tal les caen? ¿Se han topado con algunos de estos? ¿Cuáles creen que hayan más también? Estaría muy interesante saberlo
tener más herramientas todavía y podernos adivinar sobre esto, ¿no? Muy bien, espero que les haya gustado. Compártanme si ya tenían alguna de esta información, si algo les pareció nuevo también. Recuerden que yo soy Linda Lora, soy psicoterapeuta y trabajo con psicodrama. Así que síganme en mis redes sociales, estoy como Psic Linda Lora en Facebook, Instagram, TikTok, ¿qué más? Threads. Y en Biopsicodrama me pueden encontrar también aquí en YouTube y por supuesto pues en TikTok, Facebook e Instagram también, ¿no? No se olviden seguirme en mis páginas también de estas otras redes y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.